Hola a todos, les damos la bienvenida a este curso para enfermería de soporte nutricional en el paciente crítico. Los saludos, soy Milagros Belvedere desde el equipo de nutrición junto a la licenciada Roxana Guida. La idea es brindar 4 módulos con respecto a las indicaciones de la nutrición enteral, las formas de infusión con el funcionamiento de las bombas y los alimentos que vamos a utilizar, y aquellas complicaciones más frecuentes que podemos encontrar cuando un paciente está con soporte nutricional enteral. El primer módulo vamos a referirnos, como les decía acá, ¿sí?, en las indicaciones, luego en las vías de acceso, luego en complicaciones y finalmente en las fórmulas enterales. Con respecto a las indicaciones de la nutrición enteral, queremos hacer un apartado con respecto a cuáles son las indicaciones más frecuentes que nos podemos encontrar en un paciente en terapia intensiva, y luego analizaremos algunas contraindicaciones, situaciones en las que no es posible o no está indicado comenzar con la nutrición enteral en este paciente. Con respecto a la indicación de la nutrición enteral, es importante considerar que aquel paciente que tiene su ingesta reducida por debajo del 65% requiere una nutrición enteral complementaria a la nutrición oral, a la alimentación oral, para poder cubrir los requerimientos calóricos que este paciente requiera. En aquellas situaciones de disfagia o con riesgo de aspiración, es importante la colocación de una sonda nasogástrica y con riesgo de aspiración, más sobre todo que sea transpilórica, para indicar nutrición enteral. En aquella situación en la que la vía oral esté contraindicada o esté inhabilitada debido a un traumatismo, debido a alguna lesión, en esta situación es prioritario indicar una sonda nasogástrica para nutrición enteral. Todos aquellos pacientes, y sobre todo los que están internados en terapia intensiva, pero en sala general e en clínica también, que estén cursando con requerimientos calóricos y o proteicos aumentados. Todos aquellos pacientes con diagnóstico de cáncer, sepsis, HIV, fibrosis quística, cirugías mayores, desnutrición previa, fibrosis pulmonar, EPOC con enfisema, ¿sí? Les nombro aquellas patologías más frecuentes que nos encontramos en nuestro hospital. Son pacientes que tienen sus requerimientos calóricos proteicos elevados, más allá de cómo los observemos nutricionalmente. Nunca olvidarnos que aquellos pacientes con sobrepeso u obesos que estén cursando una situación de estrés metabólico elevado, una situación de estrés metabólico, requieren aportes calóricos y proteicos en la gran mayoría de las situaciones elevados. Por eso hay que alimentar a estos pacientes. Y por último, la indicación de la nutrición enteral también en aquellos pacientes que estén en asistencia respiratoria mecánica, en situación de coma o con deterioro del sensorio, y que es prioritario asegurarse la vía alimentaria y utilizar nutrición enteral. Por otro lado, ¿cuál sería la situación de la contraindicación de la nutrición enteral? La prioridad primero siempre es la estabilidad hemodinámica, por lo cual si este paciente está inestable hemodinámicamente, va a ser una contraindicación. En aquellas situaciones de obstrucción del tracto gastrointestinal, de un ilio, ¿sí?, o una distensión severa y brusca, es indicación de contraindicar, o incluso ya vamos a analizar, de suspender la nutrición enteral. Y también los vómitos, ¿sí? Un paciente con episodios de vómitos no, se contraindica la nutrición enteral, e incluso es la indicación de suspenderla en caso de que ya estuviera instaurada. Recordad que con respecto al uso de vasopresores, con un paciente con indicación de vasopresores entre 16 y 20 gamma, es posible alimentarlo. Es una infusión baja de vasopresores, siempre con indicación del equipo médico. Es posible alimentarlo supervisando catarsis, supervisando tolerancia gástrica y evolución clínica del paciente. Entonces, una vez que decidimos que nuestro paciente está estable hemodinámicamente y requiere nutrición enteral, lo importante y lo que indican los consensos nacionales e internacionales es comenzar a alimentar al paciente que ingresa a la terapia intensiva entre las 24 y las 48 horas al ingreso. Esas primeras horas son fundamentales para iniciar la alimentación enteral.
Está demostrado que disminuye en gran medida las comorbilidades o la morbimortalidad de los pacientes. Evaluar el requerimiento calórico y poder comenzar con un tercio de este requerimiento calórico, probablemente a volúmenes bajos, ya en unos módulos más vamos a ir analizando qué volumen comenzar. Se comienza con un tercio de volumen del valor calórico, luego con 2/3, hasta llegar como objetivo en 72 horas alcanzar el requerimiento total del paciente. Por eso es importante que mientras el paciente tenga estabilidad hemodinámica y tolerancia digestiva, el equipo de nutrición va a ir aumentando progresivamente al paso de los días la velocidad de infusión a fin de cubrir las calorías que requiera nuestro paciente. Y con respecto a la colocación de la sonda nasogástrica, la importancia de realizar el control radiológico y de no ser posible en este contexto de COVID la auscultación. Con respecto al residuo gástrico, los consensos en los últimos tiempos han establecido que no es necesario medir el residuo gástrico previo al inicio de la nutrición enteral. En caso de que sea considerado necesario, que el equipo médico lo considere, con un residuo gástrico entre 250 y 500 mililitros es considerado normal. Y con respecto al posicionamiento, es fundamental el posicionamiento de cúbito supino con cabecera a 45 grados para asegurarnos el posicionamiento de la sonda nasogástrica, la progresión de la alimentación enteral y evitar las complicaciones de broncoaspiración. Y algo que fue muy frecuente en este contexto de pandemia, pero que se realiza en otras situaciones también, la nutrición enteral en los pacientes de cúbito prono. No es una limitación ni una contraindicación de la nutrición enteral. Sí hay medidas a controlar y a adecuar para que el paciente reciba una nutrición enteral de forma segura. Primero y principal, suspender la nutrición enteral en caso de que ya estuviera instaurada 1 hora antes de posicionar al paciente de cúbito prono, estando de cúbito supino. Mantener, una vez que está de cúbito prono el paciente, mantener la cabecera a 30 grados en Trendelenburg, invertido, a fin de asegurarnos el posicionamiento. Iniciar una nutrición enteral de forma continua con bomba de infusión. Y monitorizar la tolerancia digestiva y catarsis a fin de evaluar la tolerancia gástrica. Al momento de supinar a este paciente, es muy importante primero suspender la nutrición enteral 1 hora antes y luego, una vez el paciente ya de cúbito supino, corroborar la posición de la sonda nasogástrica mediante una radiografía o una auscultación a fin de asegurarnos del posicionamiento y una vez ahí iniciar nuevamente la nutrición enteral en este paciente ya de cúbito supino. Y por último, con respecto a la nutrición parenteral en un paciente en terapia intensiva, en ocasiones la nutrición enteral total se evalúa según cada paciente, siempre que el tubo digestivo no esté permeable, no sea posible alimentar por nutrición enteral con un tubo digestivo permeable a nuestro paciente, se considerará la nutrición parenteral, o también cuando la nutrición enteral no es tolerada o está contraindicada, va a ser prioritario alimentar a nuestro paciente a través de la nutrición parenteral. Bueno, muchas gracias.